Vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos para este día viernes. Como siempre, aprovechamos unos segundos para saludar a usted que nos sintoniza a través del canal 181 y también a usted que está con nosotros a través de la red social Facebook. Como les decíamos, esta semana en la sesión plenaria que desarrolló la Asamblea Legislativa se tomaron algunas decisiones para solucionar el pago de la deuda previsional que se vence en el mes de julio. En total son 33 millones los que se reasignaron provenientes de CEPA y SIGET. Pero pongamos algunos datos más en contexto sobre este tema. Con 76 votos a favor, los diputados aprobaron la reasignación de fondos provenientes de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones SIGET para pagar obligaciones previsionales correspondientes al mes de julio. El Estado salvadoreño debe hacer frente a pagos del Fondo de Pensiones. De acuerdo al decreto, 15.564.904 dólares provienen de una remesa que CEPA realizará al Fondo General de la Nación en concepto de abono a deudas que tiene con el Ministerio de Hacienda y en concepto de retribución fiscal. Además, 17.500.000 dólares saldrán del 90% del pago de concesión de servicios diferentes de radiodifusión sonora y televisiva que lleva a cabo la SIGET. Para avalar la reorientación de los recursos de esta última institución, la Asamblea Legislativa reformó con 72 votos la disposición transitoria para la renovación de las concesiones de servicios diferentes a los de radiodifusión sonora y televisiva. Norma Guevara, diputada del FMLN y jefa de fracción, dijo reconocer que todos hicieron un esfuerzo para modificar la ley de telecomunicaciones y en ese sentido proveer parte de los fondos que hoy forman parte de la reforma al presupuesto. Guevara también reconoció el esfuerzo de CEPA que permite aportar recursos para constituir esta modificación con la cual el Estado salvadoreño debe hacer frente a pagos del Fondo de Pensiones. Pero aunque se reorientaran esos fondos, todavía hay un vacío de 14 millones de dólares, ya que lo aportado por SIGET y CEPA suman 33 millones y el pago alcanza los 47 millones de dólares en capital e intereses. La pregunta es, ¿de dónde se tomarán los fondos restantes? Y no llegan a tener los 47.3 millones que se necesitan para el mes de julio, hay un desfalco. Por lo tanto, queda en la responsabilidad del ministro de Hacienda cualquier situación que le suceda al país en el impago. La reorientación de fondos de CEPA y SIGET para el pago de los certificados de inversión previsional fue una propuesta del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, a través del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, con el objetivo de ajustar la partida de gastos de Hacienda sin recortar los presupuestos de las instituciones del Estado, que contó con el apoyo del FMLN. Esta es la segunda reorientación de fondos que el gobierno lleva a cabo para pagar obligaciones previsionales. Ya en abril se recortó 56 millones de dólares del presupuesto de varias instituciones del Estado para pagar las cuotas de la deuda previsional. Ante esto, el Ministerio de Hacienda pidió a los legisladores la pronta aprobación de una reforma de pensiones. Quienes dan seguimiento al tema aseguran que si el gobierno no cumple con el pago de los 47 millones de dólares programados para el 7 de julio y solo abona los 33 millones aprobados por los diputados, una vez más se corre el riesgo de caer en un impago selectivo. Con este panorama, comenzamos la entrevista de esta mañana. Bueno, ¿y con quién vamos a hablar sobre este tema? Le vamos a saludar a nuestros invitados de esta mañana de viernes. Saludamos al diputado Mario Ponce del partido PCN. Bienvenido, Mario, un gusto. Muy buenos días, Manuel. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de Canal 12. También se encuentra con nosotros el diputado Rolando Mata del partido FMLN. Rolando, como siempre, bienvenido a Canal 12. Gracias, Manuel. Un gusto estar aquí en este set contigo y, por supuesto, con Marito para este tema tan sensible para la población. Así es, bueno, comencemos hablando sobre estas decisiones que se tomaron el día de la sesión plenaria. Mario, ¿cuál es su evaluación de esta reasignación de fondos? 33 millones, pero esto no alcanza a cubrir la cuota que se debe pagar en el mes de junio, que son 47 millones. Usted hablaba ahí de una situación que es, digamos, sumamente importante para El Salvador y aparece una vez más la figura del impago. ¿Qué podemos decir sobre esta situación? Yo estaba de alguna manera entusiasmado con las declaraciones que el ministro de Hacienda había dado 15 días antes de la decisión que tomamos. Y es que el ministro había manifestado de que estaba listo para poder hacer efectivo el pago
del tramo de fondos en el mes de julio. Entendía pues de que era producto de que habíamos tenido algún ligero aumento en la recaudación del impuesto sobre la renta y que eso le daba de alguna manera a él la seguridad de hacer el pago efectivo de tanto del capital como de los intereses. De lo que nos sorprendió el día miércoles, el día de la plenaria, es el hecho de que no es así la situación, sino que nos mandan a pedir que les actualizáramos digamos un monto dado por CEPA que sobrepasa los 10 millones de dólares y el resto lo está poniendo la CIGED producto de los ingresos que tiene la CIGED por dar en concesión el espectro radioeléctrico, digamos en televisión, radio, difusión. Perfecto, nosotros no le vimos problema y cuando vimos la iniciativa dijimos, esto no es problema, no hay necesidad de generar mayor debate, mayor estudio, hay que darle la certeza a los trabajadores que se les va a hacer el pago de lo que se les adeuda, tanto en intereses como en capital en el mes de julio. Provoquemos una reunión de forma urgente como Comisión de Hacienda y hagamos este mismo día el decreto, los decretos, digamos, de los desembolsos de las instituciones, más el decreto para dar el crédito presupuestario al ministro de Hacienda para que él pueda hacer uso de eso. Bajo el entendido de que estamos hablando de una porción del pago del mes de julio. El cálculo que nosotros teníamos proyectado a principios de enero era de 41.7 millones de dólares, pero la tasa LIBOR obviamente ha mejorado, y eso creo que lo deben de celebrar los trabajadores, todos los que cotizamos al sistema, porque del 0.75 subió a 1.18. Y es ahí donde se da el incremento de los montos. Subió a de 0.75 subió a 0.43, que hace un monto de el 1.25, que es de cómo está conformada la tasa para el pago de los CIT, más la tasa LIBOR, que ahora es, digamos, 1.18, te hace de alguna manera 1.25, perdón, te hace el 2.18. El 2.18 por supuesto ya es más atractivo para los trabajadores y eso te hace que aumente ligeramente de 41.7 a 47.3 millones de dólares. Entonces, como ahorita solo se han trasladado, se le han autorizado un crédito por 33 millones de dólares al ministro de Hacienda, hay un remanente o hay un faltante de 14 millones de dólares para poder de alguna manera hacer efectivo el pago. Nuestra preocupación, y yo quiero expresarla públicamente, es el hecho de que estamos siendo vigilados por las calificadoras de riesgo. Y esto no es un juguete, no es una situación que la podemos obviamente seguir generando desconfianza y como país que hemos honrado siempre nuestras deudas, mandar un mal mensaje a los organismos financieros multilaterales en el que los títulos valores del país o todos los papeles del Estado que el país emita a partir de este momento, bajo el supuesto que no paguemos los 14 millones de dólares restantes para cumplir con los 47.3 millones, pueda de alguna manera venirnos a darnos una calificación más severa que la triple C que nos dieron. Esa triple C, para que nos podamos levantar, tenemos que empezar a dar señales de país de buena paga, que honra sus deudas y por lo tanto nos está afectando, pero darle una calificación todavía abajo de la triple C sería hacerle un grave daño al país. Por eso hicimos el llamado al ministro de Hacienda, al gobierno del FMLN para que recapacite, para que analice que no se puede poner en riesgo la imagen del país ante los organismos financieros multilaterales, porque de hacerlo así podemos caer hasta en una situación en que los desembolsos de los préstamos que ya se tienen y que ya se pactaron, que ya se están desembolsando, se paralicen los desembolsos y todas aquellas obras físicas básicas
para el desarrollo del país que se están construyendo quedarían prácticamente paralizadas. Y allí el por qué nosotros le estamos haciendo el llamado y la reflexión para que busquen los 14 millones de dólares de otras gavetas de Hacienda para hacer efectivo el pago. ¿Se puede hacer esto, diputado Mata, buscar de otra gaveta de Hacienda, considerando que la situación de las finanzas pues no ha andado muy bien en los últimos, podríamos decir, en los últimos 2 años, que se ha visto pues la necesidad de hablar de una crisis fiscal? ¿Se puede hablar de buscar en las gavetas para, digamos, complementar este pago que se tiene que hacer en julio? Vea, Manuel, su pregunta es muy importante, en tanto de que buscar en gavetas el presupuesto actual, como se dice, significa quitarle a alguien de lo que ya tiene asignado. Esa es la primera. Entonces, ¿a quién se va a afectar? Esa es la pregunta central. 240. Y si son afectaciones fundamentales para el desarrollo del país, para el bienestar de la población. Esa es una interrogante que hay que poner en la mesa cuando se habla de meter mano en gavetas cualquiera. Segundo, el presidente ha dado las instrucciones precisas de que no debemos de caer en el impago. Y para eso hay que buscar diferentes alternativas que le ha planteado el ministro de Hacienda a analizar. La primera que planteó fue justamente que el Fondo de Pensiones pague las pensiones, como lo ha venido haciendo desde el 2006. No ha habido consenso en la reforma del fideicomiso de obligaciones previsionales, no hay voluntad política para eso. Entonces esa reforma de subir el techo de la colocación de los CIT transitoriamente, mientras no están la reforma de pensiones, que debe resolver este problema, planteaba mover transitoriamente de 45 a 50 para evitar este impago de julio, esta posibilidad del impago de julio y el que viene en octubre. Lo mismo va a tener que hacerse. Entonces, hoy viene una propuesta de los 33 millones que viene a abonar. Viene a abonar la Guaca para estar listos que al 20 de julio, que tiene su vencimiento, pueda pagarse. Esta es la primera medida que hace. Y esta medida tiene que ver con una transferencia que hace CEPA, de deudas mutuas que tiene con el Fondo General, y traslada 15.5 millones y luego viene 17.5 millones de la SIGET, que yo voy a decir, de los ingresos que tiene la SIGET en la renovación de las concesiones del espectro radioeléctrico, tanto en radio sonoro como las televisiones. Esto que es importante, cuando el Estado tiene empresas que le dan ingresos, puede solventar este tipo de situaciones, pero cuando se privatiza, entonces queda amarrado y tiene que prestar. Ese es el problema que tenemos. Entonces, este 33 obviamente no alcanza a pagar 47 que tenemos la obligación en julio, pero va a haber que seguir analizando, va a ver por dónde. Pero esto no es un problema fundamental financiero del impago. Diputado, usted decía... Solo déjeme terminar. La banca internacional está ofreciendo recursos a El Salvador. Desde le está ofreciendo recursos. Es decir, que tiene capacidad de pago. Y las calificadoras lo que dicen que aquí hay un problema no financiero en sí, sino que es político, es la falta de consensos para arribar a conclusiones y medidas como la que hicimos el jueves. Eso es lo que nos está afectando. El problema de estos apretones que tenemos con los CIP, en el caso de pensiones, son mínimos para claro que ya tenemos el ojo encima, y cuando tiene el ojo encima, cualquier situación que se perciba no segura, entonces genera esto que el sistema financiero bancario nacional públicamente le pidió, y era un mensaje dirigido a la Asamblea Legislativa: por favor, pónganse de acuerdo y eviten esta situación. Y por eso me parece muy alarmante lo que han querido, con una actitud hostil, de desconfianza, decir: mire, es que esto no alcanza. Entonces,
la perspectiva de encontrar sustento debe plantearse, vaya, nos faltan 16 millones, veamos cómo en los futuros días lo resolvemos y evitamos el impago. ¿Por qué? ¿Y ya se vio las Porque opciones? este es un problema que siempre va a pasar a la Asamblea. Eso es lo que ha dicho el ministro de Hacienda. Mecanismos de pago existen, capacidad para encontrar mecanismos de pago existen, pero pasa por una decisión legislativa. Y en este momento no se ha contemplado las opciones que se podrían buscar para solventar esta situación, considerando la premura de que ya se tiene pues la fecha de vencimiento de este pago de 47 millones ya prácticamente encima. Bueno, es de las cosas que está en la mesa, en el escritorio del ministro, y que en su momento lo va a presentar, porque cualquier cosa tiene que llegar a la Asamblea para que lo autorice con modificación de presupuesto o ingresos que tenga a la vista el Ministerio de Hacienda. Efectivamente, cuando el diputado Ponce señalaba de que ya el ministro había dado declaraciones que se tenían esos fondos, eso fue hace unos días, pero yo me acuerdo que la última vez que estuvimos conversando acá, usted decía que ese dinero tenía que pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa, fue uno de los últimos comentarios. ¿Cuál es el panorama que tenemos ante esto, Mario, considerando de que el pago son 47 millones y eso es lo real, y también es real que solo se tienen en este momento provisionados solo 33 millones de dólares? Todo tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. No hay otra salida, no se puede hacer de forma discrecional. Primero porque no está dentro del presupuesto de gastos del 2017 y quien obviamente me está viendo, el señor ministro de Hacienda por supuesto está viendo este programa y ya me puso algunos mensajes acá en el que me dice que si no que para qué aprobamos el decreto del 21 sobre el hecho de darle perpetuidad, digamos darle 50 años a la vigencia de los CIT. Yo lo que le quiero decir es de que analicen la situación, no es el hecho de que queramos de alguna manera venir y hacer un ataque sin fundamento. Yo no estoy, primero trato de ser lo más, digamos, diplomático posible, porque no me gusta obviamente hacer señalamientos groseros. Yo hago planteamientos de forma educada, digamos, me dirijo de forma correcta a los funcionarios, y en este caso en particular yo lo único que le digo al señor ministro de Hacienda es que él analice, que él trate de hacer la reflexión, porque hoy está en las manos de él. Los 14 millones que hacen falta, por supuesto que tienen que pasar por las manos de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, porque este gasto no está presupuestado en el presupuesto del 2017. Cualquier situación de una calificación más baja de la que nos han dado hasta este momento, repito, nos va a afectar severamente. Y quiero rectificar porque yo te hablaba de la tasa LIBOR, digamos con el ligero aumento, yo dije 2.23, 2.43, sí. Porque es el 1.25 más el 1.18, que obviamente de 0.75 subió a 1.18 y es ahí donde la se tasa da el LIBOR. Entonces, que decíamos, ¿no? de 41 eso 47. Es beneficioso, eso es atractivo, casi si la tasa LIBOR se sigue comportando de esa manera, los trabajadores que tienen sus aportes en cuenta individual de los 4.700 millones de dólares que están emitidos en CIT, van a empezar a verse reflejados en su cuenta individual porque van a tener una mayor rentabilidad. Y qué bien que está mejorando la tasa LIBOR, yo estoy contento por ello. Pero digamos, ¿a dónde por queda, supuesto, Mario? que el ministro de Hacienda decir, yo no estoy muy contento con el hecho que la tasa LIBOR esté despertando, pero a lo que quiero llegar con la pregunta muy puntual que tú hiciste, bueno, ¿qué hay que hacer? Simple y sencillamente hay que pedirle a los funcionarios responsables que reflexionen, que analicen esta situación, porque creo que no le caería bien al país una mala calificación y no pueden detener una mala calificación de las calificadoras de riesgo, valga la redundancia, porque alguien dice, no mire, ustedes hicieron la reforma a la ley en la que los CIT emitidos de hace 20 años que están venciendo y en las cuales hay que pagar capital, los pasaron a 50 años. Yo le quiero decir de que
si ese era el objeto, porque yo entendía que cuando nos mandan el decreto era para la emisión de los CIT del presente y del futuro, sí, porque no podés hacerlo de forma retroactiva. En este caso en particular tendrá que entrar a la sala de lo constitucional a hacer el análisis correspondiente de ese decreto, porque tú no puedes echar a andar hacia atrás, venir, tomaste una medida hace 20 años, hoy tenés que revertirla, porque eso es cambiar las reglas del juego. Sí. Entendíamos que eran para los CIT emitidos a partir de la puesta en vigencia del decreto y eso era lo que en efecto nosotros entendíamos al momento de votar. El diputado Mata señalaba algo muy específico. Él decía la voluntad política. Hasta ahora dice él, bueno, los fondos se pueden obtener, pero no existe la voluntad política en la Asamblea, y él lo señalaba, y él decía que en diversas ocasiones se ha buscado algún mecanismo de salida, pero se ha chocado con la oposición de algunas fracciones legislativas. ¿Cómo lo ven ustedes desde el PCN, este tema de la voluntad política para resolver problemas tan urgentes como este, como el de la deuda previsional? Mira, por el amor de Dios, ¿y qué más voluntad política que la que hemos dado recientemente el miércoles? Si eso tenía que haber pasado el lunes próximo, en discusión de la Comisión de Hacienda, y la presidenta de la Comisión de Hacienda, que es Lorena Peñas, miembro, diputada del FMLN, no estaba. Doña Milena Calderón de Escalón, como secretaria de la comisión, tomó las riendas como presidente. Ella sustituye a la presidenta en su ausencia. Y ella solicitó le pidió al presidente Gallegos que convocara a la comisión de forma urgente, porque vimos que esto era importante y es importante, y la Asamblea Legislativa no puede ser el obstáculo, no puede ser el motivo por la mala calificación que el país le puedan dar. Por eso nos convocamos y nos fuimos a reunir. Ustedes le dieron seguimiento a esa reunión para tratar de darle al gobierno los recursos que estaba pidiendo, y vemos que era viable. Era viable. Bueno, ¿por qué retrasar una decisión cuando ¿por qué retrasar una decisión que íbamos a tomar el lunes próximo, cuando la podíamos tomar en la semana de forma urgente? ¿Por qué? Porque el país está primero. Caer en impago es una situación grave para el país. Caer en default es una situación grave para el país. ¿Por qué? Y yo te repito, el salvadoreño que me está viendo, que tiene préstamos bancarios, préstamos personales, préstamos hipotecarios, préstamos para la industria, para el comercio, para cualquier cosa, se va a ver afectado, porque inmediatamente te viene una calificación más severa. Los intereses que tú estás pagando aún por tus tarjetas de crédito, por el uso de tu tarjeta de crédito, se duplicaría. Porque cuando te dan una calificación más baja de la que tenemos, te dicen, mire, los papeles del Estado, estos títulos, estos eurobonos o estos títulos valores del gobierno de El Salvador son papel basura, no sirven, no tienen valor, porque es un país que no honra sus deudas. Y yo se lo pongo sencillo al pueblo salvadoreño, al amigo y amiga que le da crédito el de la tienda ahí del barrio y de la colonia. No le pague al 30 del mes, a ver si le va a seguir dando fiado el de la tienda. No le va a seguir dando fiado porque usted no le pagó, y no va a estar dándole fiado de forma constante porque usted mala paga. Así es la situación. Yo lo comparo bajo un ejemplo sencillo que lo entienda el pueblo salvadoreño. Y entonces le va a decir, ok, ¿usted quiere que yo le siga dando fiado?, le dice la señora de la tienda. Bueno, yo le voy a aumentar un cierto interés a sus deudas. O sea, ya no le va a dar fiado, digamos, de acuerdo a los precios que tiene marcado su producto, con el margen de ganancia, sino le decir, mira, hoy le voy a aumentar porque ya usted es un riesgo para mí. Y yo necesito tener efectivo, tener circulante para poder, obviamente, suplir o proveer más mi tienda, meterle más productos a mi tienda. Entonces, así funciona el mercado financiero, así funciona el mundo en materia financiera. El país no puede tener imagen de mala paga, porque tener esa imagen de mala paga es poner en riesgo no solo al gobierno, porque si fuera el gobierno, al final el gobierno viera de qué forma hace los recortes necesarios. El problema es que te llevas de encuentro a todos los salvadoreños que tienen el crédito por el carro que han sacado en la agencia, que tienen el crédito por la refrigeradora que obviamente fueron a sacar a Simán o a la Curazao, que tienen el crédito por la casa que han sacado, que tienen el crédito por reestructuración de su deuda, que hacen uso de su tarjeta de crédito. O sea, todos salen afectados. Y por eso les estamos diciendo, miren, hagan una reflexión, hagan un paro, hagan un compás,
reflexionen, porque no solamente sale afectado el gobierno de El Salvador, salen afectados los salvadoreños de este país. La industria se vería afectada porque al tener los industriales para poder producir, ¿tú crees que ellos trabajan con su propio capital? Trabajan con dinero del banco. Y si vienen e importan materia prima, la materia prima, como van a tener dinero más caro, la materia prima la van a adquirir más cara y por ende los productos van a tener un mayor valor, van a tener posibilidades de competir con el mercado hondureño y el guatemalteco. Sus productos van a ser menos competitivos en el mercado mundial. Bueno, con ese dato nos vamos a quedar, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a escuchar qué dice el diputado Rolando Mata sobre lo que está planteando Mario Ponce. Ya venimos. Los diputados de la Comisión de Hacienda se encuentran en la fase de análisis de las propuestas de reforma previsional. Esta mañana recibieron al superintendente del sistema financiero Ricardo Perdomo y a René Novelino de Asafondos, a quienes les han presentado los estudios actuariales de la propuesta de reforma de pensiones de Gana y de las organizaciones sindicales. Entre los planteamientos que se han hecho es que la propuesta de Gana y de los sindicatos tienen deficiencias en cuanto a la edad de jubilación de las mujeres y el nivel de sostenibilidad. Los legisladores han dicho que antes de recurrir a más préstamos, la emisión de bonos o reformas de la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales para cumplir con el pago de pensiones, deben acordar por consenso las modificaciones al sistema previsional. Los sindicatos también han hecho su presentación de su proyecto. Para esta semana estaba programado también recibir las observaciones a las propuestas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Sin embargo, estas aún no han sido presentadas. En total, son 5 propuestas las que están en manos de la Comisión de Hacienda. La que presentó el Ejecutivo en febrero de 2016, la de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones en 2017, a la que se han sumado una presentada por el partido Gana y 2 más por organizaciones sindicales. Algunos voceros del gobierno dicen que hay flexibilidad para que se construya una propuesta alternativa, híbrida con los elementos de cada uno de los proyectos. En sí, en las propuestas se plantea girar hacia un sistema mixto o continuar con uno de carácter privado. Continuamos con la entrevista de hoy. Gracias por continuar con el espacio de la entrevista de Canal 2. Esta mañana estamos conversando con Mario Ponce del partido PCN y Rolando Mata del partido FMLN. Rolando, me gustaría conocer su opinión respecto a los planteamientos que hacía Mario previo a irnos a la pausa. Y usted hacía digamos, un señalamiento puntual. Decía la falta de voluntad política y Mario respondía a las decisiones que se tomaron la semana anterior. Pero ¿cuál es su valoración de todo esto que estamos poniendo sobre la mesa? Sí. Correcto, Manuel. Mire, yo de cara a la población quiere respuestas. Y yo soy del criterio que a la población hay que hablarle con la verdad. Ya los tiempos aquellos de que se hace política ofreciendo puentes donde no hay ríos, y cuando la gente le dice no hay ríos, yo se lo voy a poner, esa práctica, esa cultura debe desaparecer. Y también yo creo de que los problemas los debemos de abordar no diciendo ahí viene el lobo, no que poniendo la medida, si va a venir el lobo, evitar que haga daño. De eso se trata. En ese sentido, yo sí creo que hay 3 cosas fundamentales. El martes que nos reunimos, que presidía doña Milena, porque la presidenta está en ausencia, es el mecanismo que tenemos. Yo ahí pregunté si estaban listos para la propuesta que hacía el gobierno de modificar el FOB. Nos dijeron que no. Ahí le pedí a doña Milena de que se convocara en el Pleno a una sesión de la Comisión de Hacienda y le anuncié que teníamos noticias que el gobierno iba a presentar 2 propuestas. Una modificación de un decreto transitorio que afecta a la CIGET o vinculado a la CIGET, para hacer esta modificación que ya se aprobó, y la otra, el anuncio que SEPA iba a abonar al Fondo General. Ya el jueves, entre los grupos parlamentarios, la jefatura se decidió que se convocara la comisión. Y eso funciona. Y por eso celebramos que cuando hay voluntad, aunque tengamos discrepancias, se resuelve. Y digo discrepancias porque en último momento hubo un intento de boicot de parte de Arena,
de evitar que esto se dé o amarrarlo. Y esa medida solo tenía como objeto poner nervioso los mercados financieros, que tiene razón Marito cuando dice que los mercados financieros solo con un bostezo, o como dice el pueblo salvadoreño, dice con un juelgo, es suficiente para ponerse así. Y la especulación financiera te entra a jugar y a tomar el timón. Y vienen los problemas de estas bajadas o calificaciones. Pero diputado Mata, me gustaría que aclaráramos una situación. Cuando usted dice que se menciona que ahí viene el lobo, y muchas veces eso lo podríamos interpretar como, miren, se van a apoderar de los fondos de los trabajadores. ¿Cómo toman esto? ¿Es esto lo que dice usted que se anuncia muchas veces, que ahí viene el lobo respecto al uso de esos fondos? Yo quería decirle que la primera medida para llegar a los 43 es esta medida que se aprobó, y tendrá que venir el complemento de los 16 millones para resolver esta situación. Hoy en julio y en octubre también va a suceder lo mismo, porque como no han querido concurrir a las soluciones más estables de corto plazo, son de corto plazo, pero en definitiva salir de estos sobresaltos. Entonces, cuando se refiere plantean apoderarse de los recursos de las cuentas de los trabajadores, esto es un plus, pero plus de buff. ¿En qué sentido? Para asustar, porque lo que sucede en la realidad que a nadie se le está quitando nada. A los que ya tienen derecho de pagar, de recibir la pensión, se les está pagando, no se está quitando nada. Eso es lo que hizo el FOB, tomar dinero del fondo de pensiones para pagar pensiones, y se está pagando. Que eso al Estado, a todo el salvadoreño le sale caro, porque le paga la administradora comisión cuando hace ese préstamo, y también le paga interés que debería abonárselo al fondo de pensiones. Eso le sale más caro, pero además actualmente el Estado paga el complemento de la pensión cuando le dice la AFP, ya se me terminó el dinero, vaya a ver qué hace. Eso es lo que está sucediendo con este fondo. Entonces, no es la mejor medida, pero ya la tenemos y hay que solventarla. Este es el problema que debemos de resolver. Entonces, es falso que se apropien de los recursos de los trabajadores en tanto que eso está disponible cuando tenga el derecho de acceder a eso. Es como en el sistema bancario. Actualmente así es, como en el sistema bancario. Usted pone sus recursos en cuenta de ahorro o cuenta corriente, como quiere. El banco utiliza ese dinero para hacer negocios. Sí. Y le ponen lo que ellos creen que debe de ser tasa pasiva, porque así ellos lo ponen. Y lo va a retirar, en este caso tiene la libertad de retirarlo cuando quiera. Y si lo pone a plazo, no va a retirar lo que él ha dicho, sino que le van a quitar la rentabilidad, porque no cumple el tiempo. Entonces, el caso de las pensiones, así es. Solo puede acceder a eso cuando tiene los tiempos, las condiciones para acceder. Si no las tiene terminadas los tiempos de edad de jubilación, el tiempo laboral, y no cumple las 300 cotizaciones, se le va a devolver, pero hasta ese momento. Y todos los jubilados o no jubilados que han llegado a esa condición, se les ha entregado y se les está entregando el dinero. Así dice la ley. Así es que no asusten. Mario, no asusten. Mira, para defender un negocio que no es negocio de los trabajadores, sino que negocio de quienes lo administran. Mira, qué bien que el diputado, mi estimado diputado Rolando Mata ha dicho, están asustando con ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Si es que simple y sencillamente a mí lo que me interesa y a lo que le interesa al Partido de Concertación Nacional PCN es cuidar la cuenta individual de los trabajadores, porque ese es el patrimonio de ellos, es el fondo que le permite a mi amigo que esté en la Cámara, a los que están en el sistema
en todo el equipo de transmisión, a los que están en la antena, que cotizan a la AFP, tú que cotizas a la AFP, que ya tienes 22 años de estar cotizando, tu cuenta individual es la que estoy protegiendo y la de todos los trabajadores. O sea, que cuando dice, ahí viene el lobo, por supuesto nosotros tenemos que decir, mira, ahí viene el lobo y se quiere tomar tu cuenta individual. O sea, quiere quitarte tu ahorro, porque él vino y puso este tipo de ejemplo. Nosotros estamos advirtiendo de que el proyecto planteado por el FMLN bajo el sistema mixto es simple y sencillamente tomarse de los 9.700 millones de dólares aportados por los trabajadores del 98 para acá. Ya el gobierno se tomó 5.700 millones. Hoy quiere tomarse los otros 4.000 restantes para resolver sus problemas de flujo de caja. Claro, yo siento que el lobo ya no hay que asustar a la gente con que ahí viene el lobo, no, si es que el lobo ya se comió parte de la mitad del banquete, o sea, te está dejando prácticamente sin la comida, o sea, prácticamente se llevó la mitad de la mesa. Entonces ya no hay que asustarnos, ya estamos asustados porque el lobo te está quitando tu cuenta individual. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? El punto es de lo que ha planteado. Si hay voluntad política de resolver el problema, ya dimos insumos suficientes, pero no bajo el esquema del sistema mixto. Mirá, el 60%, salarios hasta $600 pasan para el gobierno, las cotizaciones, las cuentas individuales y el resto va para las AFP. ¿Cómo y por qué? ¿Y a cambio de qué? ¿Te van a quitar tu cuenta individual? No es justo. No es justo de que el gobierno quiera nada más resolver su problema financiero de caja. Hoy resulta de que el sistema previsional es perverso, es malo. Bueno, ¿y de dónde se ha venido financiando el gobierno los 5.700 millones? ¿No acaso te ha venido quitando de tu cuenta individual para poder pagar las pensiones? ¿Por qué no ha metido el pago de las pensiones en el presupuesto general de la nación como un compromiso? ¿Y por qué se está financiando con el dinero de los trabajadores cuando los trabajadores deberían de estar colocando ese dinero a una mayor tasa de rentabilidad? O sea que hoy el sistema es malo, es perverso. Mire, es que así como están las cosas, no es justo porque se están de alguna manera fortaleciendo las AFP. Yo no estoy defendiendo las AFP ni la rentabilidad que tienen, estoy defendiendo la cuenta individual de los trabajadores y nosotros lo que estamos pidiendo es un mayor porcentaje de la tasa para que su cuenta individual mejore. Estamos pidiendo de que esa pensión tenga certeza jurídica el trabajador que la va a recibir al momento de pensionarse hasta que fallezca. Pero así como van las cosas, donde de 9.700 millones hay 5.700 millones que no nos los puede pagar el gobierno, porque no nos los puede pagar el gobierno. Entonces yo la pregunta que le haría, bueno, ¿y cómo nos van a pagar esos 5.700 millones? Hagan un plan de pago. Si ahorita vienen y me dicen, mira, yo solo te voy a pagar los intereses, entonces prácticamente los 5.700 millones de dólares no nos los van a pagar. No nos los van a pagar. Entonces, ¿cómo nos los van a pagar? Con un certificado de traspaso, un papel sin valor, que yo lo voy a llevar al banco y el banco no me le va a parar bola. Entonces, yo lo que les estoy diciendo, miren, seamos responsables, hagamos una reforma al FOD que permita quitarle esa presión al Estado para que siga haciendo uso de los fondos de los trabajadores de forma tal. Te están pagando, fíjate, como la tasa LIBOR cayó, sí, llegó a tasa cero, ¿cuánto crees que recibieron los trabajadores durante casi más de 8 años? Recibieron 1.25, que es nada más un complemento para la conformación de la tasa de interés. Como cayó a cero, el 1.25 estuvieron pagando por el uso de esos fondos por más de 8 años. La tasa LIBOR empezó a levantarse, empezó a dar señales hace un poquito más de 3 años y subió a 0.75. Así es como llegó al 2% de interés la tasa. Hoy ha empezado a dar señales de crecer la tasa LIBOR, ya ha llegado al 1.18. Eso nos alegra, por supuesto, a los trabajadores, a todos los que cotizamos, porque hoy ya no nos van a pagar el 2%, hoy nos van a pagar
el 2.43. Entonces eso ya es atractivo. Esos 5.7 millones de dólares más que nos tienen que pagar como interés en el mes de julio, se tiene que abonar a la tasa a la cuenta individual de todos los trabajadores que, si hubiéramos estado hace 8 años, hace un año para atrás, simple y sencillamente no hubieran ingresado esos 5.7 millones de dólares. Muy bien, bueno, tenemos que concluir con este espacio, la entrevista de este viernes. No hay duda que este es un tema que da para mucha discusión. Hay muchos elementos a analizar sobre esta reforma. Recordemos que en la Asamblea Legislativa hay 5 propuestas que están siendo analizadas. Nosotros les queremos agradecer a nuestros invitados, como siempre, su amabilidad de atender el llamado que hacemos como Hechos AM. Gracias, diputado Rolando Mata. Gracias, diputado Mario Ponce, por haber venido a conversar con nosotros. Cerramos así nosotros el espacio de la entrevista. Manuel. Ya cerramos. Hoy sí me jodió, Manuel. Cerramos el espacio de la entrevista. Célida Bagaya está lista para darnos más información en este día viernes.